El regreso, historias que contar. Muy buenas tardes, estamos en el tercer episodio del regreso. Hoy tenemos un invitado muy especial que nos va a hablar acerca de cómo viajar a través de los libros, sus experiencias y también sus viajes por el mundo. Recuerden que todos tenemos una historia que contar y otra que escuchar. Síganos en nuestras redes sociales, estamos muy felices. Arrancamos, gracias, hace 2 semanas ya. El 21 de mayo empezamos con el regreso. Fue un evento muy especial, gracias a todos quienes nos están siguiendo en YouTube, en Spotify, en Apple Podcast y en nuestras redes sociales. Y síganos también porque tenemos muchas sorpresas, ya que recuerden, todos tenemos una historia que contar y otra que escuchar. Empezamos primeramente dando giros por el mundo, hablamos acerca de Cuba, hablamos que nuestro querido Arqui ha viajado por diferentes partes del mundo y sobre todo la importancia que tienen los libros, el viajar a través de los libros. Y eso es el episodio en el que nos vamos a centrar el día de hoy. También el miércoles pasado hablamos también de cómo podemos nosotros luchar por nuestros sueños, si queremos hacer una maestría o estudios o viajar por el mundo, pues sí se puede. Existen becas, existen diferentes programas donde tú, estudiante que nos escuchas, chico, chica, si quieres viajar por el mundo, lo puedes hacer. Y sobre todo, infórmate y un año antes tienes que buscar toda esa información para que tú puedas tener todas las herramientas necesarias y poder viajar. Bueno, sin más preámbulos, hoy damos la cordial bienvenida a nuestro querido amigo Lalo. Cuéntanos, Lalo, ¿qué tal? ¿Cómo te sientes hoy? Bueno, al lado de dos guapas, súper bien. Muchas gracias, Lalo. Bueno, vamos a dar una biografía muy interesante de nuestro amigo Lalo. Nació en la tierra del Taitabuelo, en el barrio vecino del Panteón y del colegio Victoria Vasco Escubi. Último de 13 hermanos, el último de los mohicanos de la familia Freire Zapata. Lo bautizaron con el nombre Luis Eduardo, pero es más conocido como Lalo. La lucha por sus sueños y utopías le dieron el título de compañero. La lectura le otorgó la profesión de librero. Estudió en la escuela Simón Bolívar y sus estudios secundarios los realizó en el Colegio Vicente León. Cursó 2 años en la Universidad Central en Sociología. Realizó más de 30 años dedicándose a ser autodidacta por la lucha popular, social y política, por mejores condiciones de vida y por tomar el cielo por asalto. Tiene una licenciatura con los sindicatos y las huelgas obreras, una maestría con los comuneros de Yanaurco y otras comunidades por su lucha por la tierra. Realiza una pasantía permanente en la organización juvenil, diplomado otorgado por los libreros de Carpa, masterado en animación lectora y narración oral, doctorado honoris causa de las montañas de Nicaragua y PhD en la lucha política por construir una nueva sociedad. Es librero de Lata. Como continuación de su vida militante por realizar sueños y esperanzas, ha publicado 2 libros, Alza la pata Curiquingui y Aprendimos a quererte. Lalo, ¿cómo se siente escuchar su biografía? Recuerden, Memorias de un librero Lata. Es un libro y ya nos dio un obsequio. Muchas gracias, Lalo. Bueno, esa biografía tiene un contexto, ¿no? ¿Sí? Yo milité muchos años en la izquierda radical de este país. Uh-huh. Y cuando cayó el muro de Berlín, a algunos les cayó el muro en la cabeza. Y hubo un desbande en la izquierda y sobre todo hubo un desencanto y la gente ya no quería ser de izquierda. Uh-huh. Y cuando ya no quería ser de izquierda también adoptaba otras formas de ver su pasado también. Entonces, nos invitaron una vez a una central cuando ya pasaron algunos tiempos de que cayó el muro de Berlín. Unos se habían hecho correístas, otros se habían hecho de derecha. Y a una mesa redonda nos invitaron justo al ex alcalde de Quito Barrera y a otros que eran los más radicales. Y cuando hubo la mesa redonda, en la presentación, ya habían hecho licenciaturas, PHs, y claro, yo no tenía ningún título. Y cuando se presentaron ellos eran ya abogados, eran antropólogos. Había pasado unos 5 años. Uh-huh.
Y todo el auditorio era de obreros y de campesinos en Quito, me acuerdo. Entonces cuando presenté, yo hice esta presentación. Interesante. Claro, ellos ya no habían sido de izquierda, no se reconocían como dirigentes. Muchos de los que estaban en esa mesa redonda que estaban conmigo en el foro, habíamos participado en el levantamiento del 90, eso ya no contaba. Ajá. Ya no estaba borrado su memoria, entonces yo dije lo que había sido dirigente de juventudes del PCP, había estado en Cuba, o sea, no me negué en mi pasado. Y en títulos me puse esto, es decir, me parece que ser diferente no es un problema solamente de ser, sino de parecer. Ser diferente es una vaina cotidiana. Y creo que la forma de ver, porque claro, lo que podría poner es de que he sido otras cosas, ¿no? Pero creo que lo que dice esa biografía es lo que realmente soy. Qué interesante. Es decir, al final estos títulos es la experiencia que usted ha tenido. Claro. Me llamó mucho la atención. ¿Cómo es esto de ser honoris causa de las montañas de Nicaragua? ¿Cómo empieza este viaje por Nicaragua? Claro, bueno, primero fui a Cuba cuando yo tenía 17 años, ¿no? Ujú. Y era el más jovencito de la delegación al Festival Mundial. Y ustedes recordarán, en el 79 triunfó la Revolución Sandinista. Y en el 77 muchos compas guerrilleros estaban en Cuba. Ujú. En el festival, muchos perseguidos, exilados. Y ahí se hablaba ya de la revolución, de la cercanía del triunfo de la revolución. Entonces hicimos muchas amistades con muchos compañeros que después ya fueron poder. Claro. Cuando Como, fueron por ejemplo, poder nos ¿quién? invitaron a... Bueno, yo he estado metido un poco a los 15 años en la huelga de Vicente León. Cuando Vicente León tenía una puerta que no estaba tapada con el cemento, si no podías entrar, saltarte. ¿Quién pone el candado? Yo. A los 15 años yo empecé a militar en la izquierda. Ujú. Y viajé a Nicaragua por estos contactos. Fuimos de voluntarios a la campaña nacional de alfabetización. Ah, Y pongo eso porque un compañero que me acuerdo su nombre hasta ahora, Virgilio, de Pacayuca, de Recorrida, decía, aquí le vamos a dar el título de doctor, ajá, sí. porque usted ha venido a estas montañas, claro, viajaba, todavía podía caminar bien, ha venido a las montañas de Nicaragua a alfabetizar a gente que ni conoce. Usted ha luchado por gente que nunca se imaginó. Entonces, yo tengo un orgullo de haber entregado toda mi vida por los demás, porque la mejor manera de luchar por uno mismo es luchar por los demás. Entonces, en Nicaragua tuve una experiencia, o sea, yo pienso que, como dice Humberto Eco, ¿no? Leer, pero también viajar. Creo que esos 2 años son como 1000 años. Viajar, vivir en el exterior, claro, pero no eran las condiciones que... Incluso yo mismo viajé después de la Unión Soviética, en hotel o en La Habana. A Nicaragua fuimos en el tiempo de la guerra, en el tiempo de la alfabetización. O sea, el primer mes comíamos tortillas sin sal. Cuando nos fuimos a la delegación, fueron 3 compañeros. Una compañera dijo que quería estar en Managua para ver la experiencia burocrática, ¿no? De cómo funcionaba la campaña. El otro compañero quería estar en un lugar más cercano a la ciudad. Y yo me fui a la montaña, porque yo sabía que ahí quemaban las papas. Y sabía que esa experiencia era irrepetible. Entonces, cuando a mí me dijeron, ¿a dónde vas? Y me quiero ir a la montaña. Y me mandaron a Terrabón, imagínense. Yo soy un hombre de suerte, ¿no? No puedo decir que Taita Diosito, soy un hombre de suerte, la vida me ha querido mucho. Fui a Terrabona, que está a media hora de Ciudad Darío, de la casa de Rubén Darío, del poeta, claro. Qué gusto. ¿Y por qué le menciono lo de poeta? Es decir, yo he tenido estas 2 vertientes toda mi vida. Sigo siendo militante de la vida, de la utopía, pero para mí siempre la lectura y lo cultural ha estado presente. Entonces, cuando yo supe que estaba a 15 minutos de la casa de Rubén Darío, Ajá. llegué a Darío y entré, bueno, más linda que esta casa, pero así una casa con biblioteca, con pintura. Era el museo de Rubén. Qué gusto. Entonces yo
salía los viernes, entonces, claro, todo el mundo, los cubanos, los otros voluntarios iban a chupar, ¿no? Yo he sido siempre un hombre que he dedicado más a la actividad. Entonces, yo me iba el viernes a Darío, de una familia que me quería mucho, y pasaba de voluntario el sábado y el domingo arreglando marcha, arreglando lo que estoy haciendo ahora. Entonces, esa es una experiencia increíble, increíble porque yo creo que desde ahí nació mi amor a todo lo que es la literatura. Pero nunca, yo ahí no soñaba ni pensaba escribir. Ajá. Pero lo que más, imagínense, Pauli, lo más chévere de eso es de que yo no fui como delegado del ministerio. A mí, cuando llegué, el compañero, tú vas a militar en la Juventud Sandinista. Entonces yo milité en la Juventud Sandinista. Yo me precio de ser el único ecuatoriano y el único latinoamericano y el único latacuqueño. Yo no tengo solo una militancia ecuatoriana, yo milité en la Juventud Sandinista. Y claro, no por, como decía un amigo, vanidad incluida, siempre me he destacado. Entonces, claro, así fuera rudo, yo soy un hombre que me entrego permanentemente. Entonces, y tuve mucha suerte porque, como le contaba, también pasé en Cuba, tuve mucha suerte porque esa dedicación al proyecto, a trabajar permanentemente, me valió contactos con Tomás Borges, con un montón de gente, ¿no? Sí, y después, como vieron que era bueno, además, yo no he sido nunca profesor. Me pusieron de asesor pedagógico, yo no sabía nada de pedagogía. Fui aprendiendo, ¿no? Y en la campaña de alfabetización, después me mandaron a la frontera con Honduras, y en esa frontera, en ese pueblito, habíamos 3 sandinistas, el jefe político, el de la Juventud Sandinista y yo. El resto era somocista. Era un pueblo totalmente derechizado. Y desde Honduras venían los ataques. De ahí tuvimos que salir porque nos iban a matar. Pero esa experiencia a mí me hace sentir orgulloso porque no he conservado, porque no soy de conservar ni fotos, ni recuerdos, ni fotos de novias, ni de las más queridas, ni de las otras. Pero yo tenía un certificado de la Juventud Sandinista donde decían que resaltaban mucho el hecho que yo me fui a un lugar de conflicto. Claro. Ahí mataron 32 cubanos en esa frontera. Esa experiencia para mí es una experiencia increíble porque además con los de Rubén Darío, y claro, y la austeridad. Como estaba en guerra en el periodo pasado de la revolución, en Nicaragua murieron 100.000 en la guerra. Y que la economía quedó hecho flecos. Y claro, a los 3 o 4 meses recién comíamos tortillas con frijoles. Al año que pasamos ahí en la montaña, en el pueblito de la montaña, alfabetizado, volvimos a comer tortilla, frijoles con carne. Entonces, esa experiencia para mí es una experiencia, y yo pusimos en la biografía eso porque para mí es importante esa. Yo tenía 22 años. Imagínese, estaba arriesgando su Claro, vida y ni estaba siquiera de su jovencito. propio país, sino por un Así es. ideal, ¿no Y es estaba cierto? jovencito, y entonces, Ajá. al revés de ser el primer licenciado, fue primero PH, porque también es como romper el orden, ¿no? Claro. Si puede ser PH después de graduarte de licenciado. En la lucha popular y en ser autodidacta. Y también, Pauli, quiero decirle, ahora que hablo del regreso, claro, del regreso a la memoria. Nunca me olvidaré, y yo cuando estuve en Cuba estuve de 17 años. Yo no conocía Esmeraldas. Jovencito. Ujú. Después por una tarea política me fui a Esmeraldas y ¿cómo es posible que no conozca mi país? Ajá. Y conozco otros países. Y en eso Nicaragua pasa. un campesino me dijo, cuando vuelvas, lo primero que tienes que hacer es conocer tu país. Es Ah, verdad claro. eso. Toda la razón. Y también como le tomo sus palabras, decía un PhD. Al final, literalmente, ¿qué significa PhD? Un doctor en filosofía. Y usted es un doctor de filosofía de sus ideales y de su vida. Imagínese arriesgar su vida no por su país, sino por un ideal en otro país lejano a donde usted nació. Eso realmente es una historia de vida muy interesante. Claro, y estuvimos cerquita Sí. de la muerte porque Claro, pues imagínese. los somocistas, claro, y también yo conocí en Tarragona a Adín Pastora, que era el comandante guerrillero que
después se pasó de los compras. ¿No? Yo soy un agradecido con la vida porque imagínense, a ver, ¿qué es lo que siempre repito, no? ¿Cuál es la lógica del capital? ¿Cuál es la lógica del poder? Si tienes que triunfar teniendo plata, casándote con una mujer guapa, teniendo carros, casa, si es posible en Atacames, en Estados Unidos. Yo materialmente no tengo nada, nunca he tenido, no voy a tener. Pero en cambio la riqueza y los momentos, justo yo conocí a Tomás Borges, estuve con Fidel, pero más allá del Fidel y todos, es decir, haber compartido con los campesinos, haber luchado con los campesinos de Nicaragua. A mí me dicen compañero. Sí, aquí mismo dicen su Claro, me dicen biografía, compañero claro, y me dicen compañero. Lalito, ¿no? El cariño que han hecho que yo, sobre todo, como le decía a Pauli, yo soy muy agradecido con la vida porque he estado en los momentos justos y he estado en los lugares precisos. Qué interesante. Usted también me hace acuerdo mucho como cuando habla Mujica y muchos le catalogaron, ¿no? Como el presidente más pobre del mundo, ¿no? Porque al final él vivió bajo sus ideales, como usted decía, esa coherencia de voy a hacer eso, es mi ideal y se conjuga con la acción. Eso es lo más importante. Entonces, mire, Lo más difícil es ser y ser hacer. coherente. Eso es ser coherente con lo que uno piensa, dice y hace. Eso es lo más complejo. Yo creo que cuando el ser humano realmente tenga ese conocimiento, es realmente en su esencia Claro, pura. por eso los políticos dicen, no hagas no hagas lo que hago, haz lo que digo. No creas lo que hago, cree Claro. lo que digo. Y desafortunadamente así es la política, ¿no? Desde el pensamiento político, el ser humano por naturaleza es un animal político. Desafortunadamente la política se la relaciona con otros aspectos, pero no es eso. El ser humano por política está en servicio del otro. Ayudar al otro ya nos hace ser políticos. Así es. No tanto que sí, me voy a candidatizar los votos, no, eso ya es otra parte también de la política, pero el hecho de servir al otro, eso ya es de ser política. Yo soy vacunado contra. Entonces, como muchos dicen, soy apolítico, pero No, bueno. no, yo soy político. Allá. Por otro lado, Totalmente. entonces vamos y a además empezar. soy el librero rojo. Sí. Soy el librero de lata, pero más soy el librero rojo, porque Ya. yo soy rojo hasta la muerte. Ah, interesante. Entonces vamos a empezar a conjugar por esto. ¿Qué le motivó a fundar esta biblioteca donde estamos en este momento conversando? ¿Cómo La empezó triste este amor? realidad de la Tacunga. Es decir, que las bibliotecas se cerraban, que porque se iba a erosionar el Cotopaxi, la biblioteca de la Casa de la Cultura mandaron Ujú. a San Martín. La biblioteca de la Casa de los Marqueses es un cementerio de libros. Las bibliotecas, mayoría de bibliotecas son bibliotecas que no incentivan la lectura, ¿no? Y sobre todo, a mí creo que el proyecto, y sobre todo la biblioteca, claro, este es un lugar físico, pero el proyecto, la casa la parió la carpa. Ya. O sea, yo soy librero de carpa. ¿Cómo mucha empezó Lalo siendo el bibliotecario de Lata honra. O sea, en la calle, en la calle? en la carpa. Es decir, yo soy carpero. ¿Con cuántos libros empezó? Uf, con un cartón y con 30 libros, ¿no? Ya, y Es esos decir, libros para mí que... ser librero es una pasión. Cuando yo he quebrado varias veces, he estado con juicios de insolvencia, porque, Pauli, el librero es un hombre sin fortuna, pero desafortunado. O sea, tuviera fortuna, pero no tuviera la posibilidad de tener amistades con la chica que conozco hace tiempo, como todos los chicos de la U. Ajá. Es decir, el problema fundamental es de que se cree que las profesiones, o sea, ser librero es una maravilla porque yo nací en la carpa, o sea, yo era un librero formal, Ujú, librero de librería, con libros escolares. ujú. Diego Moreno me enseñó la magia de la carpa. Y en la carpa entendí que la vida es de la calle. Ya. Este proyecto es parido por la carpa. Si no fuera posible haber conseguido, no hubiera sido posible las siembras, no hubiera sido posible siquiera. Entonces, ¿por qué la ciudad de Diplomática? Porque decíamos, no hay biblioteca en la ciudad. ¿Por qué no hay? O sea, Claro. Borges dice, una ciudad sin biblioteca es una ciudad sin alma.
Y la Eso. Tacunga es una ciudad sin alma, sin corazón, sin hígado. Y decidimos fundar la bibliomática porque, como así decidí escribir también. Ya le cuento eso después, pero decidimos la bibliomática porque dijimos, los libros tienen que llegar a la casa. Sí. ¿Cómo es posible que usted va a la biblioteca Vicente León o a la casa de los Marqués y le piden la cédula, como hace 200 años, como una especie de cárcel? Estás secuestrado con tu identidad formal mientras lees. ¿Cómo es eso? Claro. Y no prestan el libro. Entonces nosotros dijimos, esa fue una razón clave, porque cuando un libro llega, la gente dice, ¿y esto? ¿Y el tío? ¿Y dónde te prestaron? ¿Cómo? Entonces nosotros decíamos, en la Tacunga, hoy habrá unos 30, 40 libros en las casas. A lo mejor en 1000 casas. Pero si expandimos el préstamo, ¿cómo será cuando tengamos 10.000 afiliados? Habrán 10.000 libros prestados, ¿no? Y alguna vez, bueno, yo entiendo que este no es del espacio, pero lastimosamente no ha habido una comprensión de parte del poder, Pauli. Yo tengo muy buenos amigos de la prensa, quiero mucho, pero lastimosamente la prensa tampoco no ha entendido el proyecto. O sea, no entiende la mayoría. Yo creo que ahora, bueno, ya también son 35 años de librero. Mire, Y, bastante. y alguna vez me preguntaban, ¿pero por qué haces esto? Ujú. ¿Para qué haces esto? No has de llegar ni a la tercera siembra. Y además en esta ciudad, que no pasa nada. O sea, eres un loco, ¿no? Pero usted está sembrando eso algo nuevo. Entonces yo le decía a este entrevistador una vez, si yo te digo la cuestión teórica del sustento, el sustento cultural, no me vas a entender, porque no me entiendes. Te voy a dar un argumento económico. Mira, yo soy desempleado activo, librero, nunca he sido empleado público, no tengo seguro. Y yo voy a asegurar mi vejez a través de los libros. ¿Cómo voy a asegurar mi vida? Mira, hoy vendo $30 en la carpa. ¿Ya? Vendo $40 cuando está bueno. Cuando aquí se lee cuarto del libro per cápita, cuando se lee poco. Aquí sí. ¿Vos te imaginas cuando Lata sea ciudad lectora y cuando en la carpa yo venda 200, 300 diarios? Fíjate, voy a tener una vejez asegurada, voy a vivir mucho mejor de lo que vivo ahora. Y sobre todo, y fíjese, Pablo, que yo le estaba haciendo esto cuando los chicos que ahora están ni siquiera aparecían. Me invadía la tristeza en el corazón, sabiendo que no iba a haber jóvenes. Yo tenía esa tristeza. ¿Ya? Estoy hablando hace 10 años. Y No en estoy estos contento 10 ahora porque hay y un en estos montón de 10 años, jóvenes. ¿cómo han cambiado? ¿Dónde se ve el apoyo? Por ejemplo, cuéntenos un poquito cómo nació esta idea de la siembra de libros. Nos dimos cuenta que los libreros, los autores, las editoriales, las universidades también, piensan en el libro con papel couché, a colores. ¿Y quién lee? No lee nadie. Yo he escrito 2 libros, 3 libros con este. Y es triste, por ejemplo, Abdo Movida decía que me va a nombrar ya a gente exclusiva en sus libros. En estos días que hicimos la publicidad de los libros, hemos vendido 20 libros de eso. O sea, sembrar para cosechar. Y a lo mejor ustedes también como jóvenes, a lo mejor los adultos, pero los jóvenes, los niños de la escuela, ellos van a leer. Y lo que soñamos es que Lata sea la capital mundial de la lectura. Qué gusto. Por eso nos agrada mucho haber hecho con la universidad, porque no hay Lata ciudad lectora si no hay universidad lectora. Sí. Si yo le quiero proponer a la rectora algún día que la universidad levante la bandera de decir UTC, Universidad Lectora, y que sea la primera universidad que haga un proyecto de... Entonces las siembras nacieron en la... Pero Pablo, una cosa interesante que me olvidé es, rompimos el cerco de la siembra, Qué lindo. de la pandemia. Ajá. Rompimos, porque estábamos encerrados. Entonces cada mes salíamos, nos encontrábamos, hacíamos terapia, claro, con mascarillas, sembramos los primeros libros, pusimos la leyenda a mano. Entonces la siembra fue para nosotros una sanación, y el objetivo de las siembras es que el libro se democratice.
que la lectura sea un derecho. Pero ¿Sabe qué entonces, dice Galeano? Galeano dice, lo más triste para un escritor es saber que el hijo del betonero, que el hijo del excluido, no puede puede leer leer. porque no tiene plata. Eso es lo Locura, más ¿no? difícil. Y uno está consciente. ¿Y sabe cuál es la alegría más chévere de esta siembra? Bueno, la alegría, yo digo sí, como le decía a mi amigo, yo le decía, más allá de todo lo bonito que se ve, creo que lo que más tengo que resaltar como una acción Ujú. personal es haber aglutinado a los jóvenes. Qué bueno. En una ciudad donde hay caudillismo cultural, donde hay caudillismo político. Aquí los mismos candidatos de hace 20 años van a ser alcaldes otra vez. Bueno, Aquí el mismo presidente de la Casa de la Cultura. O sea, entiendo. hay un caudillismo cultural increíble. Entonces sembramos no solo para leer, también sembramos para que haya, como Mauricio, como Carlita, haya nuevos libreros. Entonces, es una siembra global porque, ¿cuál es lo lindo de esto? ¿No? Ya va a haber gente, claro, y también si se vende libros, ya va a haber otra posibilidad de ocupación. Claro, Porque alguien me decía, no tienes competencia. también. Claro, porque no es rentable. Claro. Claro, cuando sea rentable. Pero mire también la librería del mall, la librería que hay frente a la ESPE, son el resultado de estas siembras. Y eso me ha dicho a mí, el mismo dueño. Ay, qué Sí, claro, interesante. cuando Sí nosotros tiene su hicimos lo del impacto, ¿eh? foro, dije, nosotros estamos cosechando lo que tú has hecho en los foros. Entonces, cuando hablábamos con los compas de la Biblia, les decía, van a venir más librerías. Nosotros tenemos que capitalizar lo que nosotros hacemos. Nosotros tenemos que vender porque, entonces, las siembras es para sembrar lectores. Si nosotros queremos de veras que esta siembra sea lectora. Y alguien me preguntaba, ¿y por qué haces esto? O sea, yo aspiro a los 80, 50, ese viejito, 85, 90, no sé. Despertarnos en el primer día de enero de cualquier año y que el INEC diga la primera ciudad que lee en el país es la Tacunga. Qué Ese es mi bonito. sueño. Pero imagínese que usted haya creado esa idea. Y mire, ya está teniendo impacto en estos 10 años. Ya dice que la librería de la ESPE, del mall. Entonces sí hay ese interés. Claro. Quizá falta esas ideas que impulsen. Qué interesante. Entonces es oportuno. Usted se está centrando más en los jóvenes. ¿Por qué considera que leer puede ser un acto revolucionario especialmente para los jóvenes? Porque el que lee no come cuentos. El que lee no come cuentos. Entonces, ¿qué? Se vuelve Y un se poco más... sabe que el lector vive ¿Por qué? menos engañado, menos Eso. metidos el dedo, menos traicionado. Es decir, Eso nos claro, falta, ser más la lectura críticos. nos Sí. libera, la lectura es un acto de libertad. Martí dice una cosa bien interesante, Ujú. y es lo que pasó en Nicaragua, lastimosamente. Fíjese cuando Tomás Borges, que era un comandante revolucionario muy chévere, fue a una escuela militar, y ahí estaba Germán Pomares, que fue uno de los guerrilleros más destacados. Él no sabía leer. Me imagino. Tomás dijo una cosa, no solo les enseñen a disparar, también enséñenles a leer. Y Martí, y es lo que pasó en Nicaragua, la gente derrocó a Somoza, pero no cambió la mentalidad. Es que sí. Y Martí dice, un pueblo libre solamente es libre, no por las guerras ni por la revolución, es libre cuando es culto. Un pueblo, entonces, el atraso que tenemos como la Tacunga, mire, lo que le voy a decir puede parecer, yo quiero mucho la Tacunga. Ujú. Yo, en mis libros ahora que va a leer, va a encontrar, esta es la ciudad más linda del mundo. Pero tengo una especie de mezcla de amor y de odio a esta ciudad, porque esta es una ciudad que se deja violar por sus hijos más corruptos, por sus hijos más despreciables. Esta es una ciudad que abandona a los hijos que le han dado todo. Pero esta es una ciudad, sobre todo, que la religión nos castró como pueblo. La religión nos hizo creer que el pecado, poco aquí, mire, esta es una ciudad que solamente los iluminados, eso hablábamos ahorita con la compa, uno de los pocos que ha roto, por ejemplo, que es un ejemplo para mí, es Lucho Reynoso, ¿no es cierto? Porque aquí los científicos, los
los Lubreras eran solo de apellido Barea. Lalo Freire se atribuye a escribir un libro cuando... Y Lucho Reynoso fue el primer científico, primer ecologista, que ya era de otro apellido, ¿no es cierto? Porque aquí había una mentalidad colonial. Pauli, si usted venía hace 25 años acá, usted tenía que bajarse la vereda para que pasen los de apellidos nobles. Así es esta ciudad. Entonces, esta es una ciudad colonial. ¿Y por qué le pusimos ciudad electora? Porque creemos que esta ciudad fue una ciudad convento. San Francisco, San. Todo es religioso. El centro histórico de aquí es muy bonito, es uno de los más lindos, yo Pero, creo que del Ecuador. Claro, pero todo fue religioso y heredamos la mentalidad de convento. Agustín Cueva dice, no tenemos que renunciar a la obra física de los españoles. Tenemos que renunciar a la mentalidad. Y eso es Tenemos una mentalidad colonial. Cuando a la empleada de Juan Montalvo le preguntaron, ¿cómo es el Juanito? Juanito es un poco vaguito porque pasa solo leyendo, escribiendo. Entonces, esa mentalidad colonial. Y ha habido aquí íconos como Luchito y otras personas que nos atrevimos a también pensar y hacer del pensamiento una cuestión del pueblo. Es decir, el pueblo aquí se preocupó de sacar títulos como una manera también de enfrentarse al poder colonial, que está bien, pero hay que enfrentar en la lectura, porque es el pensamiento, nos han ganado en el pensamiento. Entonces, un pueblo libre, y el pueblo de la Tacunga no es libre porque eso... Mire, yo no soy antirreligioso, pero creo que la religión ha jugado un papel clave en el atraso de la ciudad. Y aquí leemos cuarto de libro. Y no solo en las ciudades, son partes del mundo que Claro, atrasan, porque se adoctrina de un modo que supuestamente son las buenas maneras, pero no, pero eso está en el papel de la educación, de usted que tiene este oficio tan lindo de que la gente abra su mente a través de los libros. Y usted Entonces también sabe, dejar Pauli, de lado eso. en Bélgica y en otros países están cerrando las iglesias y convirtiéndose en museos, en librerías. Están cerrándose las cárceles. Porque cuando usted entiende que por un celular, cuando usted entiende leyendo y la lectura le ayuda a la autoestima, ya no se hace ladrón, pues. Porque ¿cómo va a robar un celular si va a pasar 6 años? La delincuencia, los chicos que se meten a los lobos, los sicariatos, es un problema estructural de economía, pero también es un problema de pobreza mental. La pobreza mental y cultural es la más fregada. ¿Por qué? Porque ¿cómo nos escapamos de eso? A ver. Leyendo. Pero es que también si no hay esa cultura de la lectura, ¿cómo vamos a hacer algo? Porque además los niños desde pequeñitos, ¿cómo aprenden? Por repetición. Y si desde eso, desde su hogar, no ven eso, Claro. ¿cómo podemos Y el irnos papá, en contra del lo que hace sistema? es desde el celular para que no juega. Sí, es que eso es. Entonces, lo que pasa es que no hay una un problema política cultural pública. también. Mire, de nosotros estructura. deberíamos desde la universidad, desde la biblioteca, proponer que la lectura sea una política pública desde el Estado. Sí. Que haya fondos para eso. Que los profesores lean, aunque si sean de matemáticas, literatura igual, que sean lectores. Pero aquí los lectores son pocos por su propia iniciativa. Entonces, la manera de cambiar es proponiendo, y por eso creo que la universidad va a jugar un papel clave, que el Estado, cualquier Estado, sea de izquierda, de derecha, haga Mire, una cosa interesante sería que la alcaldía de aquí, que la prefectura de aquí, declaren a la Tacunga territorio de lectura, ¿no es cierto? Y hagan política pública, que el municipio haga una ordenanza para que en los restaurantes no haya los televisores y haya libros, que en las escuelas haya libros gratis, que haya bibliotecas, que la prefectura, en vez de hacer escuelas de fútbol, haga escuelas de lectura. Bueno, también otra actividad, ¿no? Claro, De ¿no es todo, cierto? una fusión, sí. Porque imagínese un futbolista Incentivar. sin conciencia, un futbolista que solo le interesa el dinero. Entonces, me parece que la cuestión cultural es lo único que nos puede cambiar, porque no es un problema solamente de leer o de pintar. Yo he repetido 1000 de veces, y lo voy a hacer ahora de nuevo. Nosotros hicimos la segunda siembra, Pauli, en la cárcel de la Tacunga, antes de los problemas, justo un poco antes. Y las chicas, las reclusas, nos recibieron bien, hicimos la siembra,
tiene una biblioteca hermosa ahí. Cuando salíamos, la directora del programa social me dice, Lalo, ¿cuánto le pagan? Nada. ¿Y cómo así viene? Porque aquí están los seres más excluidos. Y ella me dijo una cosa que yo siempre le repito al poder aquí. O sea, las autoridades de aquí, los consejeros, deberían algún rato parar bola a lo que les digo. Ella me dijo, disculpe, ¿y a nombre de quién viene? Ese tiempo iba a nombre de la radio Tacunga porque... Pero yo iba a animar la lectura. Tenía en la radio, la Tacunga tenía una cabina. Mire, es el único latacungaño que viene acá a hacer tarea voluntaria. Pero solo los que entran en baile, en lectura, en radio, se rehabilitan. Los que entran en mecánica, en carpintería, no digo que está mal, no se rehabilitan, vuelven. O sea, en la cárcel hay el Colegio Monseñor Proaño, 600 estudiantes. A ellos nosotros siempre, y yo he regalado libros, siempre he donado. Perdón. Y fuimos, y hay 200 alumnos de la ESPE, virtualmente. Entonces ella decía, lo único que rehabilita aquí son los programas culturales. Interesante. Entonces, Sí. ya más claro que eso. Pero mire, usted, bueno, a pesar, no somos, como dice, monedita de oro a caer todo el mundo, para caerles bien. Pero imagínese, lo que usted está haciendo está teniendo efecto. Y Sí. eso, siéntese feliz de lo que está Claro, sembrando. claro. Sí. Imagínese el hecho de rehabilitar, dicen los más excluidos de la sociedad, que se estén mejorando, aunque sea poquito a poquito. Como dicen, aunque sea, si uno cambia, con eso uno se da por bien Claro, servido. como Y dice el eso es colibrí, interesante. sí sabe el cuento del colibrí, ¿no? A ver, cuéntenos. Se está quemando una casa, Ujú. y se está quemando un terreno. Y el colibrí va a la fuente y una gotita. Ujú. Y el otro pájaro, estás loco, es un incendio enorme. No importa, yo hice mi parte. Y eso es lo que le tenemos. digo. Y eso Sí, es lo que usted está haciendo. a mí no me importan los que no leen, a mí me importan los que se enganchan a la Lo que lectura. se- Y ahí hay una cosa, le quiero conversar una anécdota de una reclusa. Había un montón de reclusas y había una muchacha en la radio. Y les cuento esto porque ustedes están en otra hora. La chica tenía problemas de dicción, no hablaba bien. Y las chicas le criticaban en la radio y no le gustaba la lectura. Bueno, para no casarles, llegué, hice unos poemas y les regalamos unos libros. Le digo, mira, una forma de mejorarla, lee en voz alta. Sí. Yo no leo, lee. Y eran unos libros de Quito Lee que nos regalaron. Cada que yo iba a la radio y me decía, no, yo le insistía. Bueno, y ella era una muchacha que estuvo presa como 4 años. Y faltaban, creo que 8 meses para salir. Ujú. Y ella dice que es el mismo síndrome. Cuando usted está recién entrada y cuando va a salir también tiene miedo. Que le maten, que no le dejen salir. Claro. Y dice que, y eso es real. Bueno, cuando llegué un día, ella ya iba a salir, faltaba poco tiempo. Y yo noté el cambio, me recibió abrazándome y les dijo a todos, gracias por insistir tanto. Yo hoy soy una lectora. Cuéntanos. Qué bonito. Y contó en la radio. Y se notaba, ya no tartamudeaba. Entonces cuenta que estuvo tan deprimida que pensaba ahorcarse. Ah, mira. Ya, ¿sí? Sí. Y estaba tan deprimida que cuando un día dice, ¿qué hago ahora? No pasa el tiempo. Y como una cuestión mágica, vi el montón de libros que el molestoso de Lalo me dejó. Así. Y de pronto cogí. Y justo, claro, yo le decía a ella, en el libro te elige. Espérate. Cogió el libro que es Relatos Breves. ¿Ya? Y dice, pasaron el tiempo, pero me di cuenta que no solo pasaba el tiempo. Porque era la desesperación que pasa el tiempo para salir. Claro, pues, ya lo último. Sino que me empecé a calmar. Y hoy leo casi un libro a la semana. Es O que sea, se levantó, me dijo,
la lectura me ha salvado. Y me ha salvado, digo, no, es la lectura, son los libros. ¿Y cómo? ¿Y Pauli, qué es eso? Ella les va a hacer seguro a sus hijos lectores. Y obvio, pues le A su transmite madre le ya. va. Entonces, Ya esa es la cambia su magia de la ambiente. lectura. Qué bonito. O sea, no importa Ujú. no salvar a todos, porque además, como dice Borges, ¿no? Hay muchas maneras de ser feliz, muchas. Para mí, la única manera de ser feliz es leer. Y a nadie se le puede obligar a leer y a nadie se le puede obligar a ser Claro. feliz. Esto es un acto voluntario. Además, creen que estoy loco cuando les digo, no, 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 tranquilo, no llega el libro, ya llegará el libro. Sí. El libro es el que le elige a uno. Entonces, esta es también una pregunta oportuna. ¿Cuál cree que será el primer paso para que alguien que no tiene el hábito de la lectura se acerque a los libros? No obligarle. No obligarle. Pamuk, el premio Nobel del 96, dice, a la lectura no se llega obligado, no se llega por presión. La lectura es como el amor, ni se obliga, ni se compra, ni se vende, ni se impone. Llega. Entonces, Pamuk dice, ¿a quién le puedes obligar? ¿A quién le puedes obligar a leer? La lectura se llega por seducción, por enamoramiento. Entonces, a los chicos no hay que obligarles, si no quieren leer, que no lean. Es un acto voluntario. A ver, Es Pauli, verdad. ¿a usted qué es lo que más le gusta hacer? A mí me gusta hacer ejercicio. Ya. A mí me gusta hablar también. ¿Quién le obligó a hacer ejercicio? No, yo busqué porque decía, siempre me gusta estar viendo qué hacer, ¿no? Entonces digo, no, a mí este ejercicio me gusta. Y esa satisfacción cuando uno está así haciendo las pesas, bueno, uno no hace bien, pero está intentando esa satisfacción después de haber hecho ejercicio. Nadie se lo quita, uno pasa más feliz durante todo el día, Exacto. es verdad. Entonces, la lectura es eso, es decir, no hay que obligar a nadie y hay que motivar, no hay que animar. Ajá, Porque animar se anima al ahogado, se anima al depresivo, no. Hay que motivar, hay que enamorar. sí. Y otra cosa que yo he hecho humildemente Ujú. es, a ver, le voy a contar una anécdota. Llegaron un padre, ¿no? un papá y mamá. Queremos que nuestra hija lea, que nuestra hija lea. Y le venimos a traer donde usted, que es el experto, que es el doctor de los libros. El coach de la lectura. Entonces dice, y yo les pregunté, ¿y ustedes leen? No. Claro. Se lee con el ejemplo, Pablo. Es verdad, como Se educa con el ejemplo. justo. Entonces, mire, Es verdad. los chicos que llegan acá me ven que estoy leyendo siempre. Entonces, ¿cómo usted puede decirle a un alumno, lee? Sí, Si no usted lee. no tiene nunca un libro. Es verdad. Eso sí es verdad. Es como hacían un experimento Albert Bandura, uno de los padres de la psicología conductista, y dice que los niños aprenden por repetición. Entonces, sí, ¿cómo como me contaba el caso, ¿no? Si vienen los padres, dice, lee, pero si los papás no Y le leen. dan el celular. No, pues. Ay, Entonces, qué mejor. ¿y qué piensa ahora con esto de la tecnología, ya que hay los e-books, los libros virtuales? ¿Qué piensa al respecto? No, no importa, porque como dice Automovidia, Ujú. el libro virtual no es solo el libro. El libro es un pacto entre el lector. No importa que lea en virtual. No es lo mismo abrazar virtualmente que abrazo físico. ¿No? Claro, siempre va lo Pero- físico, pero- siempre es más bonito. Lean, si es el libro virtual, lean. Lo importante, el libro no es solo un libro. El libro es un pacto entre el lector y el escritor. Fíjese, alguna vez me preguntaban, dice, Lalito, ¿y vos por qué has vivido solo? ¿Quién ha vivido solo? No, he vivido con los libros. Si yo no, el que está con libros no tiene soledad. Qué Porque bonito. usted en su biblioteca tiene libros para enamorar, tiene libros para salir de la depresión, tiene libros, o sea, para todo hay lectura. No es solamente una lectura. Porque la lectura habla de fútbol, habla de amor, habla de Sí, de todo. Es que vampiros, de de todo. tanto.
Y, por ejemplo, ¿qué libro piensa que le ha llegado justo en un momento que usted necesitaba y le cambió un poco la Por vida en ese ejemplo, a mí entonces? me cambió la vida Baldomera. Ya. ¿Por qué? O sea, yo le agradezco mucho a Charito Andrade que está en el libro, es una profesora. Yo vivía cerca del Salto, en la Félix Valencia, y los indígenas, Pauli, dormían en el suelo cuando venían a la feria. Dormían en el mero cemento antes de la casa campesina. Y los mestizos se burlaban, les orinaban, porque dormían con sus punchos en el suelo, para la feria. Ujú. Yo creo que desde ahí yo me hice revolucionario, ¿no es cierto? A mí, claro, yo les preguntaba a mis mayores, decía, ¿cómo hay gente que duerme en el suelo? Pues si nosotros estamos durmiendo en cama. Cama de palo, pero cama. Claro. Y claro, sin culpa, ¿no? Los mayores Ujú. decían, Diosito querido, así. Entonces desde ahí ya creo que no tuve buenas relaciones con Dios. Y, y ver esos campesinos, a mí me admiraban indígenas de Guanajre. Nosotros somos mestizos, somos de la ciudad, pero hay unos seres de Pocho Obrero que cargaban, porque antes no había ni carretillas, no había taxis, no. Las papas cargaban, los cargadores les pagaban una miseria. Qué Y fuerte. había las taberías, los burros eran los taxis las taberías en el parqueadero. Ujú. Venían en burros y el otro burro de carga eran los indígenas. Cuando yo le vi a Baldomera, que me hizo leer La Charita Andrade, que yo le quiero mucho y le hice un homenaje en ese libro, ¿cómo es la cosa? Vi la historia. Yo conocí a Esmeraldas, no creo que sea, de una mujer que llegó con la crisis del cacao a Guayaquil y vendiendo mochiles en la plaza, en la iglesia de San Agustín, mantenía a sus hijos, tomaba. ¿Cómo es la cosa? Aquí en este país hay negros, Ujú. a más de indígenas, hay negros. Y esta mujer, claro, yo soy una persona que no tuve madre, Ujú. yo no conocí mamá. Y una mujer que el hijo casi le mata a un pelucón, a un rico, a un patrón, porque quería violar a la mujer, a una mujer negra linda. Y ella dice, no, yo le maté. Y va a parar en la cárcel. Ya. Entonces, Baldomera, y claro, y además Baldomera participa en la primera huelga del 15 de noviembre. Y eso me cambió la vida. Mira. O sea, comprendí que somos diversos pero iguales. Sí, no. Y además, ya supe desde ahí de qué lado tenía que estar. O sea, yo he estado, como dicen en el Facebook, yo he estado al lado de los guerreros y me han derrotado. He estado al lado de los indígenas y me han derrotado. He estado y soy rojo y me han derrotado. Ujú. Pero nunca he estado y voy a estar al lado del pobre. Entonces, cuando leí Baldomera Me tocó el y leí otro corazón. libro, bueno, hay varios libros, porque no. Pero yo, por ejemplo, si alguna vez me voy a una isla solo, llevaría a Baldomera, el Qué, único libro. no, que lo Y el otro necesitamos. libro que me impactó mucho es Papillón. Papillón en francés quiere decir mariposa, ¿no? Papillón es un preso encarcelado injustamente, era un chulo. Y un policía por vengarse le manda preso. Y él se escapa de todas las cárceles del mundo. Y ahí comprendí que no hay nada imposible, Ujú. que todo es Qué posible, interesante. que nada. Él es un hombre que se fuga de la cárcel y pasaba en un calabozo de 1 metro por 1 metro, contando hasta millones de pasos, y logra salir del presidio. Qué interesante. El hombre es libre. Por más que estés de preso, el hombre es libre. Entonces, ese libro para mí, mire, cuando usted esté deprimido, cuando escuchen, lean Papillón. No se compara nada. Nosotros tenemos casa, tenemos comida, tenemos celular. Y también cuando ustedes estén deprimidos, no vayan donde el psicólogo. Lean Hemingway, lean ¿Por qué no hablan las camas? Entonces, el libro tiene esa magia. Sí. Tiene esa magia de levantarle y dice, ay, yo estoy así, deprimido porque me botaron del trabajo, porque mi novia ya no me quiere. Y el otro pasó cárcel 8 años, 10 años. Baldomera pasó en la cárcel por su hijo
Y lo triste ahí es de que el hijo, sabiendo que la madre está presa, se fue. Imagínense. Pero el libro te transporta en sí, no al pasado, al futuro, al presente. Entonces, para terminar, vamos con estas frases y quiero saber qué piensa de la frase. El mundo es un libro y quienes no viajan leen solo una página. ¿Qué piensa al respecto? Claro, o sea, no digo que los que no leen no son felices, ¿no es cierto? Es una forma de ser Es una feliz. forma de ser feliz. Pero más felices somos los que leemos. Y ahí hay una cosa interesante que dice Marco Twain. ¿De qué sirve que usted sea alfabetizado? Si ¿De no qué sirve utilizo que eso. usted lee si no lee? Claro, o es lo mismo, ¿de qué sirve darme cuenta del problema si no hago nada para resolver ese problema? Y esa es otra cosa que, discúlpeme, ya me jalan la lengua. Mire, ¿por qué nació el proyecto de la tesis de lectura? ¿Qué es el trabajo anterior que la sirve? Como dicen los colombianos, para no decir otra palabra. ¿Por qué el librero y otros nos mamamos de quejarnos? O sea, aquí en la Tacunga la gente es experta en quejarse. La gente quiere que el alcalde le vaya hasta dar enamorando a la mujer o a la novia. Todo nos gusta que nos den haciendo. Nada hacemos por nuestra cuenta. Entonces, nosotros nos dejamos de quejar, porque de quejarse no sirve de nada y nos empezamos a sembrar y antes de sembrar, a hacer cosas para cambiar. O sea, no hay lectores, pues hay que hacer lectores. Claro, como dicen, no se preocupe, mejor ocúpese. Así es. Y para terminar, mi querido Lalo, vamos con esta frase y quiero saber qué piensa al respecto. Quien no lee a los 70 años habrá vivido una sola vida, la propia. Quien lee habrá vivido 5.000 años. Estaba cuando Caín mató a Abel, cuando Renzo se casó con Lucía, cuando Leopardi admiraba el infinito, porque la lectura es la inmortalidad hacia atrás. Humberto Eco. Ya, más clarito, ¿no? Es decir, cuando Osvaldo Guayasamín estuvo en La Habana, un estudiante le preguntó, maestro, ¿cuántos años tienes? Y Guayasamín dijo, biológicamente, 72. Históricamente, 8.000. Esa es la nota, ¿no? ¿Sí? Parafraseando eso diríamos, el librero va a cumplir 70, pero tiene como lecturas 5.000 años. La lectura es un viaje hacia atrás y es un viaje adelante. Dostoyevsky dice, hay dos maneras de ser escritores. Leyendo, 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 leyendo. Porque es aquel que come, come y algún rato tiene que sacar. El que lee mucho, algún rato escribe. Y viajando. O sea, Sí. las únicas maneras de poder ser escritor en este país y en el mundo. Entonces, es un viaje porque, a ver, yo no he viajado tiempos, pero conozco lo que está pasando en casa, Claro. a través de la lectura. Conozco los últimos cambios en Perú. Les recomiendo que leamos a los peruanos, que nos quitemos ese problema de ser antiperuanos. Hay literatura, pero tenemos. Entonces, leer es un viaje hacia atrás y es un viaje actual y un viaje adelante. El leer es un viaje en barco Sí. que no termina nunca. Y para terminar, querido Lalo, ¿qué significa para usted el regreso? A ver, o sea, me encanta mucho el nombre, ¿no? No solo por ustedes que me han tratado bien, pero Ay, a ver, muchas ¿qué es gracias por recordar? eso. Ajá. Porque el regreso es el recordar. Hay una canción hermosa que dice volver a los 17 después de vivir un siglo. Ese es el regreso. Y lo que dice, ¿qué es latín? Recordar significa volver a pasar por el corazón. Ustedes lo que han hecho ahora es volver a pasar por el corazón de este librero los recuerdos que están ahí, que están en los libros. Y aunque usted no crea, Pauli, no solo recordar es volver a vivir, recordar es rejuvenecer. Y esto se empata con lo que dice Kundera, ¿no? Los mejores años de la vida son de joven, de niño. Y el regreso es eso. O sea, por ejemplo, creo que la alegría que yo tengo, la tenacidad que yo tengo, es que nunca he dejado de ser niño.
Es decir, hay que regresar. Hay un poema hermoso que dice, todos tenemos la mirada original, todos tenemos la mirada de niño, cuando todo nos parecía sencillo. Los niños se pelean, después se abrazan, los niños perdonan. Todos tenemos esa mirada original donde no teníamos prejuicios. Es siempre bueno mantener esa mirada original, sin resentimientos, sin rencor. Porque el día en que perdemos esa mirada original, o sea, el regreso, el mundo deja de ser mágico. Qué lindo. Y después de hablar de libros, viajes, los libros que nos cambian, si usted le podía dar un color a su vida, ¿qué color sería? ¿Y Rojo. por qué? Rojo. ¿Por qué rojo? Que soy comunista. Porque soy revolucionario. Bueno, rojo y celeste, ¿no? O sea, celeste también por el cielo. Porque yo creo que lo más lindo es apuntar al cielo para llegar al sol. O sea, no hay imposibles. No hay imposibles. Y el rojo porque, aunque es triste, mucha gente para llegar acá. Yo siempre repito algo. Es decir, yo no debería haber sido el famoso que ahora soy, ¿no? El famoso debería haber sido mi hermano, que ya murió, que él inició. El poeta o el escritor debería haber sido mi otro hermano. Es decir, yo soy el resumen de mis hermanos. Ah, Y me gusta el rojo porque, además de lo que es expresión de la sangre, es la nitidez. O sea, los rojos no admite otros colores. Los rojos es nítido y los rojos, sobre todo, nos invita. Hay una frase que me gusta mucho. Si usted me preguntara en una palabra que yo resuma lo que es Lalo Freire, la vida para mí, luchar. luchar. En serio, Lalo, muchas gracias por abrirnos las puertas de Bibliomarca. Hemos escuchado incluso los sonidos de los carros, estamos aquí en pleno centro. Muchas gracias en serio por estas enseñanzas, por los viajes, por los libros y sobre todo ese amor porque usted o sea, usted defiende lo que piensa y usted actúa basado en eso. Y eso es lo más lindo, un hombre con coherencia. Bueno, le doy un pequeño presente, el regreso, un bolsito. Acuérdense que estamos también incentivando el hecho de reciclar. Y bueno, Tiene un concepto un poco de material reciclable, entonces también muchas gracias por esta oportunidad y por esta entrevista muy enriquecedora. También vamos a dejar algunos bolsitos aquí para que los jóvenes, las personas que vengan acá a Bibliomarca, puedan adquirir sus libros y Lalo que les entregue a algunos chicos de estos libros a las personas que vengan, ¿no? Para sobre todo incentivar la lectura. vamos a seguir el ejemplo de ustedes. Vamos a hacer bolsitos con la Biblia mágica. ¡Ay, lindo! Porque siempre nos piden fundas y nosotros no No, tenemos fundas. fundas no, porque eso daña mucho el medio ambiente. Así Si ya es. como está. Eso es incentivar porque es con material reciclable también. Un señor que le contactamos recicla en Ambato algunos elementos que sobran de lo que hacen los zapatos. Entonces él recicla y él dice, yo estoy salvando el mundo. Entonces eso es lo que queremos incentivar. Menos plástico, más cultura, más conocimiento y eso solo lo hacemos en el contacto con el otro. Y Muchas más gracias. libros, más libres. Y muchos libros libres, ¿no? Gracias. Muchas gracias, Lalo, y felicitaciones y gracias por... No, a ustedes, a Dios le Muchísimas pague. gracias. Bueno, gracias. Si quisiera, porque a veces uno se preocupa de quién entrevista, ¿no? Ajá. Nací el miércoles que estaba, ¿se acuerda? ¿Cómo no me voy a acordar? Si él, siempre hay una cosa hermosa, Paulina, antes de terminar. ¿Sabe qué es lo que me mantiene a mí activo, joven? Y quiero ahora aprovecharlo. Todos los jóvenes de la Tacunga me quieren mucho, mucho, Qué mucho, lindo. mucho. Ser. Yo estoy muy agradecido, pero creo que si algo tengo que apreciarme, el miércoles me dio una alegría que todos los chicos o sea, yo soy muy querido en la UTC. Y les mando un saludo cariñoso y saben que el librero les quiere, les ama. Bravo, muy bien. Bravo, gracias. La entrevista... Ah, sí. ¿Le vio completa o solo los...? Todo. Ah, sí, en lo que le YouTube. preguntó de Migra, claro. Es que yo no sé mucho. Ajá. Entonces yo le digo al Mauricio, "Oiga, se está diciendo que hay en YouTube completo". Ay, gracias. Y ahí entré a YouTube. Ah, ¿en serio? Ah, Sí, ahí estamos. Y ahí le conversó lo que
llega, mira y se siente solo, ya no conoce a nadie. Claro, es verdad. Sí, eso mismo. Esto fue El Regreso con Paulina Rubio.